Bebida de avena casera. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta saludable. Voy a preparar una bebida vegetal de avena. Es lo que normalmente se conoce también como leche de avena. A mí no me gusta llamarle leche de avena porque es que realmente no es leche, es una bebida vegetal. Pero bueno, le puedes llamar como quieras. La vamos a hacer en casa y vas a ver lo fácil que es. Va a quedar muchísimo más rica que la que venden en las tiendas, ya lo verás, con un saborcito riquísimo. Yo la voy a preparar con mi robot de cocina My Cook Touch. Con este tipo de robots la verdad es que queda muy bien porque el triturado de la avena queda muchísimo más fino, ya que es un triturado más potente. Eso no quiere decir que si no dispones de este tipo de robot no puedas realizar esta receta. La vas a poder hacer igual con cualquier tipo de batidora de vaso, de mano. Quizás tengas que estar un poquito más de tiempo triturando, pero bueno, te va a quedar muy bien. Ahora bien, si te interesa este tipo de robot y quieres ver su funcionamiento y sus características en más detalle, aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo donde te lo explico todo, cómo funciona, sus características y además tienes una oferta buenísima a un precio especial muy bueno que te voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de descripción por si te interesa. Eso sí, el precio es para poquitas unidades, pero bueno, seguramente que todavía estás a tiempo. Y ahora vamos a ver qué fácil es preparar en casa tu bebida vegetal de avena. Antes, decirte, como siempre, que si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Pincha la campanita para recibir todas las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y además tengo un canal en Telegram donde publico todas mis recetas. Visita mi blog, allí tienes todas las recetas por escrito, las puedes imprimir, te las puedes guardar en tu ordenador, las puedes compartir, lo que quieras. Y ahora vamos con la receta. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es triturar los ingredientes secos. Para ello accionamos la tecla de la balanza y vamos a introducir en la jarra 80 gramos de copos de avena. Junto con los copos de avena vamos a introducir una rama de canela que nos va a dar un gusto y un aroma riquísimos a nuestra bebida vegetal. Y también añadiremos media cucharadita de sal que nos va a ayudar a potenciar el sabor. Colocamos la tapa y el cubilete, giramos el vaso en posición de cerrado y vamos a programar 20 segundos a velocidad 10. Una vez terminado el tiempo, la máquina nos avisa de que el paso está completado, así que le damos a confirmar. Vertemos en un bol los copos de avena molidos para reservarlos. Como puedes ver, en mi caso algunos trocitos de canela no se han triturado del todo. Si te ocurre lo mismo, no pasa nada, resérvalos porque después vamos a volver a triturarlos. A continuación vamos a añadir a la jarra 1,5 litros de agua fría. También le vamos a añadir al agua una cucharada de extracto o aroma de vainilla. Esto es opcional, pero le va a dar un gusto riquísimo a la bebida de avena. De nuevo cerramos la tapa, giramos el vaso en posición de cerrado y vamos a calentar el agua. Para ello vamos a seleccionar 6 minutos de tiempo, 70 grados de temperatura y velocidad 2. De nuevo nos avisa que el paso está completado. Abrimos la tapa y le vamos a agregar los copos de avena que habíamos triturado anteriormente y teníamos reservados.
Y ahora los vamos a triturar un poquito más durante 5 minutos a velocidad 5. Esta es la velocidad máxima que nos permite la máquina cuando la jarra está caliente. Si al finalizar este paso ves que no ha quedado lo suficientemente triturado, le puedes pegar 2 golpecitos de turbo. Ahora el líquido deberá reposar dentro de la jarra durante 5 minutos. Transcurrido el tiempo de reposo, vamos a colarlo. En mi caso voy a utilizar este colador de tela de uso alimentario. Si no tienes un colador como este, puedes utilizar un colador normal al que le pondrás por encima una gasa limpia o también puedes ponerle un paño de algodón limpio y seco. Vertemos el líquido dentro del colador de forma que todas las partículas más gorditas de copos de avena o trocitos de canela van a quedar dentro de este. Dentro de la jarra tendremos la bebida con una textura muy fina pero con todo su aroma, sustancia y sabor. Con este tipo de colador el líquido cae muy lentamente. Lo que yo hago es darle vueltas ayudándome con una cuchara, incluso con la misma voy raspando un poquito por las paredes del colador. De esta forma consigo que el líquido vaya cayendo un poquito más rápido. Y de momento ya he llenado la jarra entera, que es 1 litro, así que voy a vaciarla un poquito en un recipiente para poder seguir llenándola. Y ahora que ya he hecho un poquito más de sitio en la jarra, voy a terminar de sacar el líquido que me queda dentro del colador. Al final, cuando veas que ya casi no sale líquido, lo mejor es estrujar un poco con las manos y terminar de extraer todo lo que puedas. Parecía que no, pero fíjate todo el líquido que quedaba. Y esto es todo lo que ha quedado dentro del colador. Voy a tapar esta botellita y ahora voy a rellenar con el resto que queda en la jarra otro recipiente de 1 litro. Con la cantidad de ingredientes que yo he utilizado, al final me ha salido, como puedes ver, casi 1,3 litros de bebida. Una vez tengas rellenos los recipientes, tápalos bien y llévalos a la nevera a enfriar. Y de esta manera tendrás lista tu riquísima bebida de avena. Tómala bien fresquita o úsala en tus batidos de frutas, como prefieras. Es una bebida saludable y está riquísima. Y si lo prefieres, también le puedes añadir azúcar o edulcorante al gusto. Como ves, prepararla en casa es facilísimo. Anímate porque te va a encantar. Un besito y nos vemos en la próxima receta. Chao.